Hoy vamos a describir un animal. Este animal es un elefante. Los elefantes son enormes. Tienen dos orejas muy grandes y redondas. Una nariz larga. Ellos usan su nariz para respirar, pero también para agarrar cosas. Tienen dos colmillos largos y blancos. Tienen la piel gris y arrugada. Ellos no tienen pelaje. Tienen 4 patas anchas y una cola fina. Los elefantes pueden correr y también pueden nadar. Viven en grupos. La madre cuida del bebé. Los elefantes viven libres en 2 continentes diferentes, en África y en Asia. Los elefantes africanos tienen las orejas más grandes y los elefantes asiáticos tienen las orejas más pequeñas. Estos animales están en peligro de extinción. Debemos protegerlos. How'd that go? Let's watch it again with subtitles. You can turn them on in the settings. Hoy vamos a describir un animal. Este animal es un elefante. Los elefantes son enormes. Tienen dos orejas muy grandes y redondas. Una nariz larga. Ellos usan su nariz para respirar, pero también para agarrar cosas. Tienen dos colmillos largos y blancos. Tienen la piel gris y arrugada. Ellos no tienen pelaje. Tienen 4 patas anchas y una cola fina. Los elefantes pueden correr y también pueden nadar. Viven en grupos. La madre cuida del bebé. Los elefantes viven libres en 2 continentes diferentes, en África y en Asia. Los elefantes africanos tienen las orejas más grandes y los elefantes asiáticos tienen las orejas más pequeñas. Estos animales están en peligro de extinción. Debemos protegerlos. And let's watch it again a third time without subtitles. Please turn them off and here we go. Hoy vamos a describir un animal. Este animal es un elefante. Los elefantes son enormes. Tienen dos orejas muy grandes y redondas. Una nariz larga. Ellos usan su nariz para respirar, pero también para agarrar cosas. Tienen dos colmillos largos y blancos. Tienen la piel gris y arrugada. Ellos no tienen pelaje. Tienen 4 patas anchas y una cola fina. Los elefantes pueden correr y también pueden nadar. Viven en grupos. La madre cuida del bebé.
Los elefantes viven libres en dos continentes diferentes, en África y en Asia. Los elefantes africanos tienen las orejas más grandes y los elefantes asiáticos tienen las orejas más pequeñas. Estos animales están en peligro de extinción. Debemos protegerlos. Ahora las preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo es la nariz del elefante? ¿Cómo es la nariz del elefante? Es larga. By the way, it is called trompa. Se llama trompa. Pregunta 2. ¿Qué pueden hacer los elefantes? ¿Qué pueden hacer los elefantes? Pueden correr y nadar. Pregunta 3. ¿En qué continentes viven los elefantes? ¿En qué continentes viven los elefantes? Viven en África y Asia. Es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. Don't forget to follow Literal Spanish on Instagram for fun, real-life content. And if you're interested in a structured program with content like this, you can go to literalspanish.com and get my course for beginners. You'll get 25 video lessons, a printable workbook, and 15 sets of printable flashcards to work along as you watch the videos. You can follow it by yourself or complement it with one-on-one weekly lessons. In either case, you get daily support via Telegram. Start today and get a $10 discount using the code in the description.